Dios los bendiga, hermanos. Mateo 24, leo del versículo 15 en adelante. Por tanto, cuando veréis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estaría en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y el que sobre el tejado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestiduras. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Continúa. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Repite el versículo 14 antes de empezar. El versículo 15. Por tanto, cuando veréis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, el que está en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. En mi libro, El tiempo de Dios, hay un pequeño estudio serio respecto a la abominación asoladora. No es grande, pero es muy serio. Y lamento que muchos de ustedes no lo hayan leído. Otros me han llamado para agradecerme porque han entendido parte de esto. Pero hay una señal. Dios no dejó a su pueblo ciego. Dios dejó un mapa a seguir. Claro, perfecto. Daniel, al final de su libro, también dice, los entendidos resplandecerán. También dice que los entendidos entenderán. Y los impíos no entenderán y procederán impíamente. Por favor, hermanos, veamos la Biblia y sepamos, el fin está cerca. La señal, cuando veamos la abominación que provoca asolamiento, de la cual habló el profeta Daniel, según dice Jesús en Mateo 24, 15, sepamos que el fin está cerca. Entonces, no hay tiempo para más. No hay tiempo para volver a tomar ni siquiera algo que se me quedó en la casa. Así como Lot y su esposa y sus hijas tuvieron que salir de Sodoma corriendo, no podían mirar hacia atrás a tomar nada, sino solamente salvar su vida porque la destrucción había llegado. Así nosotros debemos salir y salvar nuestras vidas cuando llegue ese momento. Eso será cuando veamos la señal de la cual habló Daniel el profeta, según dice Jesús. La abominación asoladora en el lugar donde no debía estar. En el año 70 de nuestra era cristiana, el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo israelita, pasó una experiencia muy dramática. Estuvieron perseguidos, asediados por el ejército romano, secaron la ciudad totalmente y por meses, no puedo decir ahora mismo cuánto, posiblemente años, creo que años, estuvieron sitiados y la mortandad y la hambruna fue tremenda. La gente estaba confinada a sus casas, comiéndose lo que había y no tenían posibilidad de salir a comprar nada. El historiador Flavio Josefo menciona que las madres cosían a sus hijos para sobrevivir y se lo daban a sus esposos sin decirle lo que estaban comiendo porque no hallaban que comer. La mortandad era tremenda en Israel. Eso por el cerco que había puesto el enemigo a la ciudad. Hoy día tenemos un cerco nosotros, un cerco más bien invisible, un cerco donde nos confina a nuestra casa, pero no es tan dramático como vivió aquella santa ciudad en aquella época donde ya Dios le había sacado su protección, le había quitado su protección. Sin embargo, el mismo historiador Josefo, historiador hebreo que vivió esa época, un historiador que hablaba tanto por los escritos, él escribió la historia de Israel, pero también él vivió próximo a esas épocas y podía, más que cualquier otro historiador, podría dar mejores detalles. Él dice que los cristianos que estaban dentro de la ciudad, dentro de los muros de Israel, cuando vieron la oportunidad de salir, por un momento, por misericordia de Dios Todopoderoso, el ejército romano se apartó, se retiró del cerco, le quitó el cerco a Jerusalén, ya una ciudad agonizante, a punto de tirar la toalla, de levantar la bandera blanca y pedir socorro.
ellos, por alguna razón, el mismo Flavio Josefo dice de manera misteriosa, se retiraron, le quitaron el cerco a Jerusalén. Los judíos, los israelitas, en ese momento pensaron que Dios los había venido en auxilio de ellos y que Dios estaba peleando su guerra y que ellos habían sido libertados por Dios. Sin embargo, los cristianos que recordaron la palabra de Jesús en ese momento vieron que antes de ellos irse colocaron el estandarte romano, lo clavaron frente al templo, en el templo de Jerusalén, o bueno, frente a las puertas, y ellos entendieron que esa era la señal, la abominación. Ellos consideraban eso una abominación muy grande, un símbolo pagano en frente de ellos, en sus puertas. Y vieron que esa era la señal. Cuando vieron la señal, tenían que salir y no mirar hacia atrás. Pero ¿cómo se iban a ir si estaban cercados por el ejército romano? Bueno, pues Dios le proveyó la salida. El ejército se retiró momentáneamente. Mientras los soldados romanos que quedaban todavía con algo de ánimo y los sacerdotes y todos los judíos que tenían algo de ánimo pensaron que Dios los había libertado, fueron a perseguir a los romanos y a privar en guapos, esa es la palabra, y a querer comérselos vivos, mientras que los cristianos solamente atinaron a huir. Esa era su oportunidad de huir. Y aprovecharon y sin agarrar nada. No sabían si ese chance iba a ser por un par de horas o por un par de días. Ellos no sabían, solamente agarraron lo que estaban en sus manos y corrieron. Tal y como Jesús dijo aquí, el que esté en la azotea no descienda a buscar nada. Váyase. Es el momento de huir. Ellos estaban orando para que esto no ocurriera en invierno, porque la huida iba a ser terrible. Eran los montes que iban a salir y sin agarrar nada. El invierno en Israel, como es aquí en Estados Unidos y en otra parte, es bastante frío y bastante complicado. Y no hay, en los montes no hay muchas cosas que comer porque es invierno. Todos los árboles están en periodo de invernación. Y eso no ocurrió en invierno. Pero también ellos rogaban que no fuera en día de reposo, en el sábado, porque los cristianos, o sea, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, todos iban a estar pendientes a los ritos del sábado y no iban a poder, según las leyes que tenían, correr mucho, ni alejarse mucho, ni hacer muchas cosas porque era sábado. Entonces iban a ser agarrados todos mansos, todos iban a ser agarrados en los templos. Pues tampoco ocurrió en un sábado. No ocurrió en invierno, no ocurrió en un sábado. Ellos aprovecharon y salieron todos de Jerusalén. Cuando los romanos se sintieron entonces ofendidos por esa actitud de los judíos inconscientes, entonces volvieron para atrás con un ejército mayor y entonces fue la destrucción de la ciudad. Eso ocurrió en el año 70. Pueden buscarlo en su historia. No quedó piedra sobre piedra, tal y como lo advirtió Jesús en este mismo capítulo. Tal y como Jesús predijo, todo iba a ser destruido. Y después de esa agonía de hambruna, de calamidad, de cerco que tenían por mucho tiempo, donde habían muerto muchas personas a causa de eso, entonces vino la destrucción repentina y fueron muy pocas personas los que sobrevivieron. Fueron millones de personas que perecieron en esa destrucción que ya había sido preanunciada por Jesús e incluso también por los profetas antes que Jesús, entre ellos el propio Daniel, que había anunciado que eso iba a ser así y que le iban a dar una señal cuando tenían que salir, cuando tenían que huir de la ciudad. Jesús, en su alocución de este día también, él anuncia que eso va a ocurrir en esa destrucción, pero también a los fines del tiempo. Eso va a ocurrir igual. Ahora mismo estamos cercados. Yo sé que no es el cerco definitivo del pueblo cristiano, porque el cerco definitivo va a ser al pueblo cristiano, no al mundo. Ahora mismo el mundo está en un cerco, el mundo está en cuarentena, el mundo está en un sitio simbólico. Pero si Dios nos da esto como un ejemplo, como una manera de ensayar, cuando esto pase, esto va a pasar, pero será por un breve tiempo. Lo que viene allá para acá será más grande. Entonces, si tú puedes huir de ese mundo espiritual en que tú estás ahora mismo, si tú puedes aprovechar, ahora quizás tú estás, bueno, estoy en un cerco, no puedo salir de mi casa, no puedo buscar de Dios en una iglesia, no puedo ir a buscar quien me predique, ni siquiera los predicadores pueden venir a mi casa porque estamos en una cuarentena, estamos en un cerco espiritual donde la predicación solamente es posible por estos medios prácticamente. Y ni siquiera agarraron yo iba a salir con unos cuantos literaturas para repartirla ayer que iba a salir a la calle, pero después dije, no lo voy a hacer porque van a pensar que esa literatura puede tener virus, entonces la gente lo van a ver como y es de hecho un peligro
repartir literatura en estos tiempos. Entonces, estamos en un cerco espiritual, no podemos hacer. Pero oigan mis hermanos, tal como ocurrió con Jerusalén en esa época, en el año 70, cuando Dios le dio una brecha para salir, vamos a tener una brecha. Esto va a pasar. Vamos a tener un alivio, un respiro después de esta cuarentena que tenemos. No sabemos por cuánto tiempo, pero es el tiempo de salir espiritualmente de donde tú estés. Esto es un ensayo. Después viene un cerco más estrecho, un cerco solamente para los que, como dice el Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen confianza en Jesús. Ese pueblo va a ser perseguido, ese pueblo va a ser acuartelado, ese pueblo va a ser cercado. Y entonces la huida ahí final será con la venida de Jesucristo, o la liberación final. Pero tendremos un momento de salida también, veremos abominación asoladora, entonces será una señal. Eso va a ocurrir, eso no ha ocurrido. Esto que estoy diciendo ahora no es el cumplimiento de la profecía, es solamente un ensayo, una oportunidad que Dios te da para que tú aprendas, para que tú te ilumines y tú estés dentro de ese grupo que mencionó Daniel de los entendidos. Esto es un momento para entender. Agarra el libro de Daniel. Yo te voy a recomendar otra vez este manualcito, El tiempo de Dios. Te va a ayudar, te lo prometo, a entender. Repito, fue escrito por mí en el año 2019. La publicación fue el último día de 2019. No sabíamos lo que iba a pasar este año. Sin embargo, ahí específicamente yo hablo de cosas que pueden pasar en el 2020. Yo no soy un profeta, solamente analizo las herramientas que Dios nos da en su santa palabra. Por favor, hermanos, aprovechen este tiempo. Cristo viene pronto, pero antes de que Cristo venga, vienen tiempos difíciles. Y Dios quiere que tú escapes de esa calamidad que se aproxima, a lo cual los cristianos llamamos el tiempo de angustia. Dios te bendiga.